Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos los oyentes del siguiente video del canal Espacio Médico. Quien les habla en esta oportunidad es Joshua Honorio, en representación de Espacio Médico, cuyo director académico es el doctor Espinosa Colonia de Víctor Ronán. En esta oportunidad, en realidad, vamos a hablar un poco acerca de un capítulo en específico del libro de Robbins, de neutopatología. Así que en realidad no vamos a ahondar mucho en las patologías, como tal vez en otros videos, al menos yo personalmente lo he hecho y ciertos compañeros. En su totalidad, todos los integrantes de espacio médico solemos hacer, ¿no? Como habrán visto, la rutina es simplemente como que poner una enfermedad, poner una condición y explicar de forma concisa, detallada, puntos que sean importantes. En esta oportunidad solamente va a ser un video repaso, me atrevería a decir introductorio de cada tema. En algún momento ya se dará la oportunidad de explicar cada enfermedad a detalle, pero vamos ya, sin más preámbulo, a iniciar esta pequeña ponencia que tengo preparada, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la hipercolesterolemia familiar y solo dos enfermedades por depósito lisosómico. Muchas más, pero vamos a hablar solamente acerca de dos esta oportunidad. Pero bueno, iniciemos con el síndrome de Marfan. Como tal, cuando hablamos nosotros de síndrome de Marfan, estamos hablando de una alteración a nivel del tejido conectivo, tejido conjuntivo, que tiene ciertas implicancias importantes, destacables, a nivel ocular, a nivel cardiovascular y a nivel músculo-esquelético, ¿ya? A nivel músculo-esquelético. Un hueso medio extraño dibujado ahí, pero bueno. Cuando nosotros hablamos de los casos, vamos a tener cierta predominancia en lo que vendría a ser casos heredados, cuya forma se va a dar de forma autosómica dominante, ¿ya? Y el porcentaje restante se va a dar por casos esporádicos. Ahora, independientemente de si ha sido un déficit heredado o un déficit de novo, que se ha producido de novo, también como se dice, ¿cuál es la causa del síndrome de Marfan? La causa del síndrome de Marfan es básicamente el déficit de una proteína que es la fibrilina 1, ¿no? La fibrilina 1, que es fundamental cuando nosotros hablamos de componentes de la matriz extracelular, ¿ya? Va a ser fundamental hablar de ello, ya en la siguiente lámina lo vamos a tratar, y ya como de forma un poco introductoria vamos a, de alguna otra forma, ver aquí un paciente, ¿no? Con ciertas manifestaciones clínicas que resaltan a la vista. Por ejemplo, lo que vendría a ser la extensión de las extremidades, ¿no? La longitud, en realidad, mejor dicho. También tenemos la aranodactilia, pies, manos, y podemos ver otras manifestaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, como tal, cuando nosotros hablamos del defecto hereditario, ya para hablar en términos predominantes, va a haber un defecto hereditario, ¿no? De la glucoproteína, que es una glucoproteína extracelular que se llama fibrilina 1, como les mencioné en la diapositiva anterior. Pero ¿por qué es importante esta fibrilina? Antes de dilucidar el patrón patogénico que se da para la manifestación clínica, tenemos que comprender de que hay dos tipos de fibrilina. Fibrilina tipo 1 y la fibrilina 2, ¿no? El gen de la fibrilina 1 es el FBN1 y el gen de la fibrilina 2 es el mismo, solamente que lo único que cambia es el número, FBN2. Ahora, ¿en qué cromosomas están? Pues el FB1 está en el cromosoma 15 y el FBN2 está en el cromosoma 5. El daño genético a nivel de FBN1 me va a conducir a lo que les mencioné, al síndrome de Marfan, ¿ya? Mientras que el daño al FBN2 me va a traer consigo la aranodactilia contractural congénita, que es otro síndrome que también tiene un nombre particular. Ya lo dejo a ustedes para que lo investiguen. Ahora, como tal, para entender la patogenia del síndrome de Marfan, tenemos que tener en cuenta al menos dos mecanismos que nos menciona el libro de Anatomopatología de Robbins. Tenemos un mecanismo que es mediante el soporte estructural en el tejido conectivo, y otro mecanismo que es con lo que vendría a ser el factor transformante beta, la concentración que hay de factor transformante beta en este tejido. Ahora, como tal, la fibrina 1 es importante, ¿por qué? Porque es uno de los principales componentes, como les mencionaba, de la matriz extracelular. Pero matriz extracelular sobre todo rica en microfibrillas. Estas microfibrillas van a aportar andamiaje, van a aportar un andamiaje en el cual se va a depositar la tropoelastina, ¿ya?
la tropoelastina. Tropoelastina. ¿Y por qué es importante la tropoelastina? Porque la tropoelastina me va a dar a mí cabida para poder formar fibras elásticas. Y si bien es cierto, como tal, lo podemos encontrar en múltiples tejidos, también de todo el cuerpo, lo que nos puede importar o interesar un poco más es lo que pasa a nivel de los vasos, por ejemplo, a nivel de los vasos, o lo que pasa a nivel de lo que vendría a ser a nivel ocular. ¿Ya? ¿Por qué a nivel ocular? Porque a nivel ocular tenemos un ligamento, que es el ligamento suspensorio del cristalino, también llamada sonula ciliar, también llamada sonula de sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una manifestación clínica de esta enfermedad, vamos a tener a lo que llamamos como ectopia lentis. ¿Ya? Ectopia lentis, que es básicamente la luxación, la subluxación del cristalino. ¿Por qué se da? Porque básicamente yo no tengo, al no tener fibrilina 1, no tengo como tal esta peculiaridad de la tropoelastina, ¿no? Yo les expliqué como tal el caminito de la tropoelastina. Entonces tenemos esa alteración que es la ectopia lentis. Y se describe en el libro que en realidad la ectopia lentis es un hallazgo tan característico de este síndrome que al menos podemos ya, si encontramos esta manifestación, ya simplemente podemos hablar de síndrome de Marfan porque es muy raro. Es muy raro encontrarlo en otras patologías, pero hay que recordar que en realidad ya se está dejando de usar la palabra que es característica patognomónica de una enfermedad, ¿no? Porque de alguna otra forma tenemos que reconocer que la medicina no es lineal, sino puede tener ciertas variaciones, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vendría a ser el segundo mecanismo, pues el segundo mecanismo es la excesiva transmisión de señales mediada por el factor transformante beta. ¿Pero por qué? Porque de alguna otra forma las microfibrillas tienen como que secuestradas a la fibrilina 1, pero al no tener fibrilina 1 debido al déficit genético y al déficit de esta glucoproteína extracelular, van a empezar a secuestrar al factor transformante beta. El momento de que yo hablo de factor transformante beta va a activarme una gran variedad de señales, ¿no? De señales bioquímicas que van a contribuir sobre todo lo que vendría a ser la inflamación. Pero además va a contribuir al desarrollo endotelial de los vasos y también va a contribuir a lo que es el aumento de la actividad de las metaloproteasas, ¿ya? Muy importantes también a nivel de estas características clínicas. Entonces tenemos esos dos procesos, esos dos mecanismos por los cuales nosotros podemos explicar de alguna u otra forma una que otra manifestación clínica, ¿ya? ¿Y por qué es importante las metaloproteasas? Porque básicamente la actividad excesiva nos va a conllevar a lo que es menor integridad de la matriz extracelular, ¿ya? Esto va a ser muy importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener una gran variedad en realidad. Lo que resalta a la vista, al menos en estas imágenes, es, como ya les decía también en la primera imagen, la primera lámina, la longitud de la extremidad, ¿no? La extremidad superior y la extremidad inferior. Pero además lo que también podemos ver es cómo el dedo pulgar se puede hiperextender hasta la muñeca. Eso también es nombre de un signo que también es parte de los criterios diagnósticos del síndrome de Marfan. También se lo dejo a su criterio para poder investigarlo. Lo que les decía, lo de la ectopia lentis, parte de lo que vendría a ser el daño a la zónula de zinc debido a la falta de tropoelastina y microfibrillas producto del déficit, ¿no? de la glucoproteína. También tenemos a la nodactilia, pero otras manifestaciones clínicas podrían ser, por ejemplo, las que se dan a nivel cardiovascular. ¿Qué tenemos a nivel cardiovascular? Pues tenemos dos manifestaciones muy predominantes, que son o bien el prolapso de la válvula mitral, o bien lo que vendría a ser la dilatación de la aorta descendente, la dilatación de la aorta. Y esto va a traer consigo un tipo de necrosis quística de la media, que va a conllevar a lo que vendría a ser la disección aórtica, o la disección aórtica, ¿ya? Como tal, los criterios para revisar esta enfermedad son los criterios de Gante, pero eso ya lo trataremos en un video más específico de la enfermedad. También tenemos otras manifestaciones como el pectus excavatum, que también ahondaremos en otro video. Ahora, vamos a pasar a lo que vendría a ser el síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos se describe como un grupo heterogéneo, como un grupo clínicamente hablando y genéticamente hablando heterogéneo. ¿Ya? También eso también lo vamos a poder dilucidar en realidad en la clasificación de los tipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Como tal, este síndrome
se va a dar por alteraciones en el colágeno, ya sea en los genes que lo codifiquen o ya sea en las enzimas que participen en la formación del mismo. ¿Ya? Esta complejidad, y sobre todo en una muy poca proporción de proteínas de la matriz celular, pero esta complejidad va a permitir que esta enfermedad se pueda transmitir por tres patrones mendelianos, por los tres patrones mendelianos. Y en realidad, el mismo libro nos dice que hay más, muchas más de 6 variantes, muchos más subtipos, pero al igual que lo describe ese libro, el autor, y al igual que lo voy a decir yo, pues ya quedó un poco limitado, ¿no? El de describir todo, ya escapa de nuestras manos un poco el describir todos los tipos, al menos estos tipos ya están un poquito mejor explicados, pero son los que están en el libro y son básicamente la fuente principal en que me he basado para elaborar el video. Ahora, como tal, cuando nosotros vamos a hablar de esta enfermedad y ya de estos subtipos para cerrarlo, cada subtipo tiene cierta predominancia, ¿no? Pero en general, uno en cada 5.000 personas tiene síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? Entonces vamos ya a clasificarlo, ya, para no ir tan lejos. Tenemos el tipo clásico, el hipermóvil, que dicho sea de paso no se sabe, o el libro nos dice que no se sabe mucho. Tenemos al vascular, a la cifoescoliosis, a la artrocalasia y a la dermastosparaxis. Una peculiaridad, para que se acuerden, si es que quieren acordarse de ese modo, es de que los patrones de herencia autosómico recesivo van a afectar directamente una enzima, mientras que los autosómicos dominantes van a afectar a lo que vendría a ser la estructura del colágeno, la integridad estructural del colágeno. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos distintos tipos de SET, que es síndrome de Ehlers-Danlos. Un tipo importante es el de la cifoescoliosis. Y el de la cifoescoliosis tiene una alteración genética en lo que vendría a ser el PLOT1. ¿Ya? El PLOT1. Esta alteración genética va a hacer de que la enzima lisilohidroxilasa no pueda ejercer bien su función. ¿Ya? Y al hacerlo va a hacer de que de alguna otra forma el colágeno no pueda tampoco ejercer su función de forma correcta. Eso es una clasificación del síndrome de Ehlers-Danlos, que es la cifoescoliosis. Después tenemos a la artrocalasia y a la dermastosparaxis, que en realidad ambas están muy relacionadas con lo que vendría a ser el paso de procolágeno tipo 1 a colágeno. ¿Ya? A colágeno. Lo que va a diferir, lo que va a variar, es de que uno es una alteración estructural y otro es una alteración enzimática. Sea per se, uno es heredado autosómicamente dominante y otro es heredado autosómicamente recesivo. Con lo que vendría a ser la artrocalasia, tenemos alteración en los genes COL1A1 y COL1A2, que van a hacer de que los extremos terminales del procolágeno 1, los extremos N y C, más específicamente el N, no puedan ser rotos por una peptidasa, para que puedan pasar de procolágeno 1 a colágeno. Mientras que en lo que vendría a ser la dermastosparaxis, tenemos más que nada lo que vendría a ser una alteración a nivel enzimático, que es de la N-peptidasa del procolágeno, que básicamente va a hacer de que esta sea un poco inútil al momento de romper estas cadenas, ¿no? Pero tenemos que entender de que ambas son a nivel de este paso de procolágeno 1 a colágeno. Después, ya viendo las otras láminas, hay que entender de que estos pacientes, no sé si han visto algunos en los contorsionistas que tienden a realizar ciertos movimientos articulares grotescos que tal vez no, que tal vez resaltan, ¿no? sobre los demás. Cuando nosotros hablamos de estas personas, y ya para diferirlo del síndrome anterior, que es el síndrome de Marfan, que vamos a esquematizarlo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? En el síndrome de Marfan nosotros teníamos como que lugares determinados en los cuales la afección iba a ser un poco más importante, a nivel ocular, a nivel musculoesquelético, a nivel cardiovascular y hasta inclusive a nivel pulmonar, ¿ya? En el caso del SET, del síndrome de Ehlers-Danlos, los lugares más afectados son los que abundan en el colágeno. ¿Cuáles son? La piel. Tenemos a la piel, tenemos a los ligamentos y tenemos a las articulaciones. Como tal, la alteración en el colágeno, la alteración en el colágeno va a ser de que de alguna u otra forma, en el caso de haya una menor tensión, una mayor tensión,
Y en el caso de la piel, pues puede ser hiper extensible, ¿ya? Hiperextensible. Y en el caso de las articulaciones, sea hipermóvil, hipermovible. Pero ello trae consigo ciertas consecuencias, porque si bien es cierto, las personas que se dedican al rubro de los contorsionistas sacan provecho de ello, provecho monetario, esto tiene ciertas consecuencias, ¿no? En este caso nosotros estamos viendo una de estas consecuencias. ¿Qué pasa? En el entorno de la piel, aparte de ser hiperextensible, es muy frágil, es muy frágil. ¿Ya? Y en el caso de las articulaciones, son muy propensas a sufrir luxaciones. ¿Ya? Luxaciones. Por ejemplo, esta paciente, por ejemplo, sacado un artículo, tiene en realidad el tipo menos conocido, que es la hipermóvil, pero algo que resalta, ya se los he explicado por qué, algo que resalta en los tipos de set es que tiene la piel frágil. Uy, se salió ese tipo de... Como los... Disculpen, se borró todo. Bueno, que no cuenta el pánico. Al tener la piel muy frágil, son muy propensos a tener equimosis. ¿Eh? Son muy propensos a tener equimosis. Y eso también es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, otra clasificación del síndrome de Ehlers-Danlos, ya para terminar, porque solamente nos falta, me parece, el clásico y el vascular, es el vascular. ¿Por qué es importante? Porque el vascular tiene una alteración genética a nivel de el COL3A1. Y esto nosotros tenemos que relacionarlo a los lugares que tienen mayor tipo de colágeno tipo 3. Por ejemplo, tenemos los vasos sanguíneos, tenemos los intestinos y también tenemos lo que vendría a ser el útero. Entonces, si yo tengo una afección estructural del colágeno tipo 3, pues tenemos cierta... Estos tejidos son más propensos a tener rupturas, ¿no? Rupturas arteriales, rupturas uterinas, y pues obviamente no es que sea lo más bonito del mundo tener rupturas a nivel de estos órganos, pues, ¿no? En fin. También tenemos al de tipo clásico, que al menos en un 90% el defecto genético se va a dar a nivel de colágeno tipo 5, que es colágeno, los genes Col5A1, Col5A2. Básicamente eso vendría a ser un referente al síndrome de Ehlers-Danlos. Ahora, tenemos a la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad muy conocida, que seguramente muchos de ustedes la han escuchado hasta en primer ciclo, pero a veces el mecanismo el protagonismo solamente se lo lleva la mutación del gen de LDR, ¿no? Generalmente tú preguntas a los estudiantes, incluyéndome, en algún momento, y tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué es hipercolesterolemia familiar? Lo único que te podía decir era simplemente mutación del gen o mutación del receptor del LDL, pero no se queda ahí. Si bien es cierto, esta mutación es la más predominante, no es la única. Otras mutaciones se dan a nivel de ApoB y otras mutaciones se dan a nivel de PCSK9. Pero para hablar de estas mutaciones tenemos que saber cuáles son las implicancias de cada una de ellas en lo que vendría a ser el metabolismo de los lípidos. Como sabemos nosotros muy bien, cuando comemos grasa, después posteriormente a nivel intestinal, pasan por los kilomicrones vasolinfático, sanguíneo. Como tal, tenemos distintos tipos, ¿no? El Very Low Density Lipoprotein, en este caso, que es al menos nuestro personaje principal que nos va a desencadenar todo. También tenemos el HDL, que es High Density Lipoprotein, el LDL, que es Low Density Lipoprotein, y el IDL, que es Intermediate Density Lipoprotein, disculpen en inglés, pero básicamente significa la VLDL, una lipoproteína de muy baja densidad, la IDL, intermedia densidad, la LDL, baja densidad, y lo que vendría a ser HDL, la High Density Lipoprotein, la alta densidad. Ahora, la forma en la que lo llamamos va a depender mucho en lo que vendría a ser la concentración que tienen estas lipoproteínas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la VLDL, nosotros tenemos una lipoproteína, aquí esquematizado, que tiene gran cantidad de triglicéridos y muy poca cantidad de esteres de colesterol. Y en su superficie nosotros podemos encontrar tres apoproteínas, la B100, la ApoE y la ApoC. ¿Ya? Esta va a movilizarse a los capilares del tejido muscular y del tejido adiposo, como podemos ver acá, y va a sufrir una lipólisis por lipasas, obviamente, pero además de cambiar su composición y revertir en realidad esta concentración, ya va a haber un poquito más de lo que vendría a ser estrés de colesterol frente a triglicéridos, va a perder la ApoC y va a ser llamada IDL, ¿ya? IDL, Intermediate Density Lipoprotein o lipoproteína de densidad intermedia. Entonces, esta tiene dos caminos. ¿Por qué? Porque tiene la ApoE todavía y la ApoB100. Y hay receptores que se llaman literalmente receptor ApoE, ApoB, como quieran llamarlo y viceversa también. Pero
más conocidos como receptores de LDL. Ya estamos mencionando a la LDL, que es el colesterol malo, muchos suelen llamarlo así. Ahora, esta IDL, al poder ser reconocida por los receptores de LDL, por los receptores ApoB, van al hepatocito y van a ser reutilizados para volver a formar VLDL. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Con aquellos que no, básicamente, pues van a pasar por un proceso bioquímico adicional que les va a quitar el ApoE, pero ya no va a ser IDL, va a ser LDL. Ya perdió, si se dan cuenta, la mayoría o en su totalidad los triglicéridos. Ahora solamente tiene ésteres de colesterol. Y se espera, en realidad se espera que un 70% sea eliminado. ¿Ya? Un 70% sea eliminado. ¿Y cómo se elimina? Fácil. Lo hace también a nivel hepático. Ahora, ¿qué pasa? Pasa de que la LDL, mediante la ApoB100, va a ser reconocida por su receptor, ¿no? Receptor de LDL. Y aquí vamos a tener mucho cuidado y mucho ojo porque en realidad este esquema nos va a ayudar bastante en lo que vendría a ser las mutaciones genéticas. Aquí tenemos a la lipoproteína de baja densidad y a su receptor que se ubica en la fosita revestida. Si no está en una fosita revestida, no va a poder ejercer su función, que es básicamente internalizarse, invaginarse al citoplasma celular. No lo va a poder hacer. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Tener en cuenta esto, que sí o sí el receptor de LDL tiene que estar en una fosita revestida. ¿Ya? Una vez que se invagina, pasa a convertirse en una vesícula revestida y en unión con los lisosomas, el pH lisosomal va a hacer de que se separe el receptor con el ligando y el receptor pueda ser reciclado. Pero ojo, acá entra a tallar el otro personaje principal, que es el PCSK9. El PCSK9 lo que hace básicamente es inhibir, como dice acá, el reciclaje de receptores de LDL, básicamente los destruye. Entonces, si yo tengo una mutación a nivel del PCSK9, que las mutaciones a nivel de este paso, básicamente hacen de que su acción sea mucho más grande, ¿no? Potencian su acción. Y si yo potencio la acción del PCSK9, lo que hago básicamente es impedir de que yo recicle los receptores de LDL. Y el impedir de que yo no pueda reciclar estos receptores de LDL, estas LDL van a permanecer en sangre. Permanecer en sangre, aumentan, hipercolesterol. ¿Por qué? No necesariamente por afectar al receptor directamente. Tú estás afectando a lo que vendría a ser a lo que inhibe el reciclaje del receptor. Pero ya no estás hablando únicamente de la mutación del gen del receptor. Eso es lo que les decía. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es de que básicamente lo que vendría a ser los ésteres de colesterol son liberados de la membrana lisosomal gracias a las proteínas NPC1, NPC2. Recordemos también la enfermedad de Nick-Pigman. Ya, hay que recordar esto también. Y básicamente lo que vendría a ser la apoproteína se degrada en aminoácidos. Pero como tal, fisiológicamente el colesterol tiende a hacer ciertos cambios intracelulares. Por ejemplo, o bien puede contribuir a la formación de una membrana celular, o bien puede inhibir la síntesis de colesterol mediante la inhibición del HMG-CoA reductasa, o bien puede inhibir la síntesis de receptores para la LDL. Pero esto cuando se da cuando hay un aporte excesivo de colesterol. O sea, la célula también se va a cuidar intracelularmente. Si yo tengo mucho colesterol, si me está haciendo daño, yo no puedo seguir recibiendo más colesterol. Y en realidad uno de los mecanismos por los cuales hace ello también es potenciar a la alza al PCSK9. No necesariamente yo tengo una alteración genética si lo tengo a la alza. Es simplemente una respuesta fisiológica para cuidar a la célula del colesterol elevado, que puede ser tóxico intracelularmente hablando. ¿Ya? Pero en fin. Ahora, para que nosotros tengamos el receptor, ya para seguir con este cuadrito, ya para pasar a los daños genéticos en el receptor per se, miren, si se dan cuenta, tenemos que formar el receptor, tenemos que transportar el receptor, tenemos que ponerlo en la membrana plasmática y esperar a que se una y su unión sea de forma eficiente. Entonces, lo normal es que se dé. Pero ¿qué es lo que pasa? Al menos en las alteraciones genéticas del receptor. En las alteraciones genéticas del receptor, lo que tenemos son 5 clases de mutaciones. La mutación número 1 es cuando se forma, cuando se sintetiza el receptor. La mutación número 2 es cuando hay un fallo en el transporte del receptor. La mutación número 3 es cuando el receptor no se puede unir al ligando del LDL, no se complementa, no es su media naranja. En el caso de la mutación número 4, que si se acuerdan lo que les dije en la diapositiva anterior, si yo no tengo una fosita revestida,
yo no puedo internalizar al LDL. O sea, por más que yo lo una, por más que funcionemos juntos, ¿no? Por más de que esto se parece muy probablemente a la ex relación de muchas personas que escuchen esto, ¿no? Funciona, pero no termina de funcionar. Déjalo ir, ¿no? Déjalo ir. Entonces yo no, este receptor no puede internalizarse, no está en una fosita revestida, por más que sí se complemente con el receptor de LDL, ya hablando en términos más educativos, por así decirlo, el ligando sí responde al receptor y el receptor responde al ligando, pero no se puede internalizar porque no se encuentra en una fosita revestida. Y en el caso de la mutación 5 básicamente falla en el proceso de reciclado, ¿ya? En el proceso de reciclado. No puede, por una señal razón, el sistema dependiente de pH no funciona, no se puede separar el ligando con lo que vendría a ser con lo que vendría a ser el receptor y se queda ahí. O sea, no se recicla. Y ahí están las 5 mutaciones a nivel de receptor en lo que vendría a ser la enfermedad de hipercolesterolemia familiar, ¿no? Pues tenemos a lo que vendría a ser ya las enfermedades por depósito lisosomal. Y aquí tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, que es un tipo de gangliosidosis, que en realidad la gangliosidosis es, me parece, tres síndromes. ¿Ya? Gangliosidosis GM2, que en general se va a dar por un déficit de su unidad de alfa-exosaminidasa. Como tal, el déficit de la enzima beta-exosaminidasa que me da a mí la gangliosidosis tiene dos isoformas, ¿no? Tiene dos isoenzimas, la XA, la XA y la XB, ¿ya? La XA y la XB. La XA tiene dos subunidades, alfa, beta. La B, en contrario, solamente tiene una subunidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta enzima en general, y las enzimas que he mencionado? De que básicamente gracias a esta enzima yo puedo metabolizar a lo que vendría a ser la gangliosidosis, perdón, a los gangliosidos, al GM2, ¿ya? Ahora, para que yo pueda hacer ello, yo necesito a estos tres, a la hexa, que ya la mencioné, a la hexa, a la XB, pero también uno más, que es el GM2A, el GM2A. Y cada uno de ellos, señores, está, está dado por un gen diferente, ¿ya? Está dado por un gen diferente. Pero para no confundirnos tanto con esto, aunque en realidad no es tan complicado, el hexa está a nivel de cromosoma 15 y los dos de acá están hechos en cromosoma 5. ¿Ya? Dejámoslo así. Para que nosotros hablemos de enfermedad de Tay-Sachs, ¿dónde debe estar el error? El error está en el cromosoma 15. Hay un déficit de la exosaminidasa A. ¿Ya? Yo tengo el error ahí. El error es, al menos para enfermedad de Tay-Sachs, es ahí. ¿Ok? Es estrictamente ahí. Pero como tal, ¿qué hace cada uno de ellos? Pues hexa pues te va a dar la subunidad alfa. ¿Ya? Por eso dices examinasa alfa. ¿Para quién? Para hexa. El XB te va a dar la subunidad beta. ¿Para quién? Para XB y para XA. Porque recordemos que XA tiene dos subunidades, alfa beta. Para Tay-Sachs, recordemos, la alteración cromosoma 15, alteración en la exosaminidasa alfa. Y lo que vendría a ser el GM2 alfa, ¿cuál es su función? Básicamente activar a la enzima. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que van a haber ciertos cambios histológicos, ¿ya? Que se va a poder ver a microscopía en realidad. Se describe también en el libro que podemos ver una mancha rosada a nivel retiniano, pero como tal, entre las características más importantes e histológicas que se pueden encontrar, justamente esta afección neuronal, ya sea a nivel del sistema nervioso central autónomo, y también el de la retina, el cuadro retiniano que les mencionaba, es la que marca a mí el cuadro clínico. Dicho a palabras exactas de lo que vendría a ser el libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues básicamente podemos ver una neurona balonizada. Una neurona balonizada que tiene que está repleto básicamente, ¿no? Que está distendido debido a que los lisosomas están repletos de los gangliósidos que no han podido ser metabolizados debido a la deficiencia de la examinasa alfa. Pero bien. Y como les decía, hay una mancha de color rojo cereza, ya para ser más estrictos, en lo que vendría a ser la mácula. La mácula. Ahora,
Pasemos a la siguiente enfermedad, que es una de las enfermedades más bonitas que he visto en realidad, que es la enfermedad de Gaucher o Gaucher. La enfermedad de Gaucher, ¿qué es lo que va a pasar en esta enfermedad? En esta enfermedad vamos a tener un déficit genético, otro déficit genético, que es el GBA1. Este déficit genético va a mí, ¿qué cosa? Como tal, este gen me va a mí a condicionar la función de una enzima, ¿ya? Que es la glucocerebrosidasa. Glucocerebrosidasa. O también llamada beta-glucosidasa ácida, ¿ya? Pero, ¿qué hace esta enzima? Esta enzima a mí me va a agarrar a un sustrato que se denomina glucocerebrosidasa. Glucocerebrosidasa. También llamado glucosilceramida. Glucosilceramida. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer esta enzima con este sustrato? Pues básicamente lo va a transformar en dos productos. Glucosilceramida, que le suena glucosa, ceramida. Esos son los dos productos, nada más. No hay mucha magia en ello. Pero como tal, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad de Gaucher? En la enfermedad de Gaucher, yo no tengo a una enzima capaz de hacer ello. ¿Ya? Yo no tengo una enzima capaz de hacer ello. Desglosemos la palabra, ¿no? Enfermedad por depósito lisosomal. Y aquí vamos con un dato epidemiológico, es que la enfermedad de Gaucher es la enfermedad por depósito lisosomal más frecuente. ¿Ya? Depósito. Estoy guardando algo, estoy almacenando algo. Lisosoma. ¿Qué es un lisosoma? Es una estructura esférica, es un organelo esférico intracelular, ¿no? ¿Y quién tiene una gran cantidad de lisosomas? Pues los macrófagos. Los macrófagos. Entonces, ¿de dónde viene el glucocerebrosis? ¿Dónde viene este sustrato? Como se puede ver en este diagrama bien bonito de este artículo, es de que viene de los eritrocitos senescientes. Viene de los eritrocitos senescientes o de algunas células blancas que también sean senescientes. Vienen de la membrana, más específicamente de la membrana celular, del catabolismo de la membrana celular. Y este glucocerebrócido va a ser fagocitado por un macrófago. Como les dije, hay una falla lisosomal que va a hacer que esta enzima no pueda digerir, por así decirlo, el glucocerebrócido. Como tal, recordamos la función del lisosoma. El lisosoma es transportar macromoléculas, también lípidos, hacia su hidrólisis. ¿Ya? Si yo no tengo esta enzima, yo no puedo cortar a este glucocerebrócido. Entonces, este glucocerebrócido o esta glucosilceramida, como quieras llamarle, va a empezar a acumularse en la célula, en este macrófago. Y este macrófago, ya con cambios histológicos, se denomina célula de Gaucher. Célula de Gaucher. Célula de Gaucher. Se describe que estas células llegan a alcanzar unos 50 micrómetros. Una cantidad grande. Es de gran diámetro. Esta célula se distiende y el citoplasma adquiere una forma de papel en tisú, una forma de papel arrugado, ¿ya? Que va a ser característico de esta enfermedad. Aunque en realidad hay muchas células que pueden compartir esas características, pero al menos para lo que vendría a ser esta enfermedad, ya para describirlo, pues tenemos ese hallazgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la célula de Gaucher? La célula de Gaucher me promueve a mí un ambiente proinflamatorio, como podemos ver acá, mediante citoquinas como la interleucina 6, la interleucina 8, la interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Pero estas en conjunto me van a dar un proceso fibrótico, me va a generar fibrosis. Va a generar fibrosis. Entonces, estas células de Gaucher, además, como una característica adicional, pueden migrar a distintos tejidos, a distintos órganos. Pueden ir al hígado, al vaso, a la estructura ósea y generar también un problema con los osteoblastos que ya se tratará en un video específico de esta enfermedad, porque es una enfermedad muy bonita en realidad. También puede afectar a nivel pulmonar, puede también afectar a nivel de las placas de Peyer, ¿no? A nivel de las amígdalas también puede afectar, porque estas células se empiezan a infiltrar en diferentes tejidos, como dice el gráfico, ¿ya? Como tal, esta enfermedad de Gaucher es predominante en la población judía askenazí, ¿ya? Es predominante en esa población. Pero un dato a resaltar es que Brasil
a pesar de tener solo un 1% de esta población, es el tercer país en el mundo con más casos de enfermedad de Gaucher. Un aproximado de 550 casos. Es una enfermedad muy rara para decir que es el tercer país con más, con más casos, tener un número de solo tres cifras, ¿no? O al menos hasta el momento en que he leído la información y la estoy compartiendo. Capaz en unos meses, en unas semanas, hasta inclusive días, ¿sabe? Esta incidencia aumenta. No creo. No creo, pero hay que tener cierta precaución al momento de dar datos epidemiológicos, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa importante también podemos hablar de la enfermedad de Gaucher? Que la enfermedad de Gaucher tiene, al menos de forma muy simplificada, porque en realidad hay más tipos, tiene tres formas, no tiene tres variantes. Gaucher tipo 1, Gaucher tipo 2, Gaucher tipo 3. La Gaucher tipo 1 no es neurogénica. Generalmente cursa con hepatoesplenomegalia. ¿Ya? La enfermedad tipo 2 sí es neurogénica, hay daño neuronal. Y los afectados generalmente son los lactantes. Terminan muriendo al final, máximo 5 años vive. O sea, inclusive un poquito más, pero no pasan de ese rango etario. Mueren. Es un poco frívolo, un poco frío, pero lastimosamente es así. Estos pacientes con este tipo tienen un peor pronóstico de vida de los tres tipos. Y el tipo número 3 es em, a veces conocida como la crónica, ¿no? O sea, a veces junta patrones de la neurogénica y de la no neurogénica, pero el paciente puede sí vivir una buena cantidad de tiempo, ¿no? Y con ello, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan entendido. Quien les ha hablado es Yonorio, parte del grupo Espacio Médico, y conmigo será hasta en otra oportunidad, ¿no? Los esperamos también nosotros en nuestro canal. Ya estaremos subiendo más videos. Hemos pasado por un periodo un poco largo de sequía de videos, pero ya estamos poniendo manos a la obra para, al menos si hay tres o cuatro interesados, no importa, pero con los que haya, se pueda dar a publicar, ¿no? Cierta información médica relevante. O de los libros como tal, en realidad. Pero bueno, muchas gracias.